su discusión esta semana en el Senado. Mesa de análisis en Tele 13 Noche, los lunes en Mesa de Profesores. Saludamos a Tomás Duval de la Universidad Autónoma. ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido. Hola, muy buenas noches, Álvaro. Axel Calliz, Universidad Central, tuinfluyes.com. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Y encuesta esta semana? ¿Hay encuesta esta semana? Mañana en la noche. Bien, vamos a estar atentos a esa publicación. Y ahora nos abocamos al análisis de lo que ha pasado con el viaje del presidente Boric por Europa, que ha dejado un par de polémicas. Tomás, abordo de inmediato este llamado por un gran acuerdo de los partidos de cara a los 50 años del golpe. No tuvo buena recepción, por lo menos en Chile Vamos. Y pegadito, la condecoración al juez Garzón, que ha levantado mucha polvareda también. Yo te diría desde el primer punto, esta supuesta declaración de todos unitaria, me parece que viene un poco a destiempo después de lo que ocurrió con Patricio Fernández, donde hubo sí una suerte de censura, llamémoslo así, a su opción. Y me parece que es más una cuestión retórica, pero que está bien que el presidente lo haga. Y respecto a Garzón, yo creo que ha habido dos cuestiones. Una, a mí me parece que no es real cuando se critica a Garzón por haber defendido una situación haber sido parte del gobierno de La Paz, básicamente de Bolivia, en la polémica que tuvo con Chile. Bueno, hay que recordar que el presidente Piñera en 2011 condecoró a Alan García justo cuando nos había demandado por el norte de Perú. O sea, aquí no se trata del tema, lo que quiero decir es que ese no es el tema. El tema que está en disputa, volvemos a los 50 años, ¿no? Me parece que gran parte de la disputa está porque el juez Garzón fue el eje vertebral de la detención de Pinochet en Londres. Sí. Y ese es el punto central de la polémica. Y me parece que, claro, el presidente salió a aclarar ahora. Lo malo es que el presidente sigue aclarando, pero que no es una condecoración, sino que es un cierto homenaje a Garzón. Sí, ahora el canciller se desmarcó bastante de eso. Axel, ¿cómo lo viste tú? Como un canciller, tal cual. Habló mucho, enredó, es como el ministro de Justicia, pero en términos de relaciones internacionales dijo muchas cosas y al final quedó como ahí la situación y se instaló la diferencia entre condecorar, reconocimiento. Sí. Ahora yo noto, esto es como, yo noto igual un poquito de improvisación, porque lo de Garzón, Tomás tiene razón, o sea, si el tema de Garzón no es La Paz, no es nada, es porque metió preso a Pinochet, si ese es el tema, y nadie lo dice así como, estamos como viendo una época eufemística, es como los ministros de Educación la semana pasada, que nadie decía que era por un tema homofóbico que lo querían sacar y se buscan argumentos. Y en el caso de Garzón es lo mismo. Ahora, a mí sí lo que me llamó mucho la atención fue el llamado a los 50 años, esto a suscribir esta especie de pacto, acuerdo, por una especie de nunca más para desterrar y decirlo de frentón, el tema del golpe de Estado. Yo creo que ahí faltó prolijidad, porque eso se habría debido haber hecho en Chile. Lo hace en una entrevista. En una entrevista, lo deja caer y eso yo creo que faltó jerarquía. Yo creo que es una iniciativa que va a perderse cuando él llega porque ya se transformó en una polémica. Entonces hay un problema con las formas de este gobierno que no logra todavía cerrar. ¿Empaña la gira? No, perdón. O sea, lo que hubiera empañado la gira era de tener un ministro instituido y que el caso convenio hubiera estado arriba. O sea, yo creo que si el presidente Boric la semana pasada le dice, mire, usted la próxima semana va a tener dos polémicas, una por Garzón y otra por esto, a cambio de tener un ministro, o sea, cambió la agenda, tener al ministro de Educación no destituido ni inhabilitado y que el caso convenio baje, pero la firma al tiro. Baje. Por ahora. Por ahora, Las aristas están abiertas en todos lados, ¿no? Sí. Judicial, administrativamente, eso no sabemos cómo va a ocurrir. Y como que el viaje dé un respiro en términos también políticos, ¿no? Para que el presidente, en el fondo, se haga cargo de la agenda internacional, que es importante, pero al regreso va a tener que tomar decisiones sobre esto. Sin duda, pero es un buen respiro porque la imagen internacional, yo creo que un poco lo que dice Axel de esto de los 50 años, y es porque la figura del expresidente Allende se entiende muy bien en los círculos donde el presidente ha ido, digamos. Creo que eso es importante. Este es un respiro en la agenda del presidente, pero yo creo que la realidad va a tocar apenas aterriza en Chile nuevamente, van a estar de nuevo, porque no hay una agenda política encima y las materias que vemos de pensiones tampoco están muy trabadas en la política, ¿no? No veo ahí un avance importante. Sí. Axel, quiero hablar contigo también lo que ha pasado las últimas horas, hasta muy tarde esta noche, con las enmiendas en el Consejo, donde se advierte
una suerte de alianza estratégica, diría yo, entre republicanos y Chile Vamos, alcanzando en varios puntos la cifra mágica, ¿no?, de los 30 consejeros. ¿Cómo has visto ese acercamiento que algunos veían como improbable cuando vimos la noche del 7 de mayo que Republicanos había arrasado en esta elección? Como un acercamiento, yo creo que un acercamiento que claramente le conviene al Partido Republicano, que es el partido más grande. En el fondo, todo acercamiento de Renovación Nacional, sobre todo, va a desdibujar a Renovación Nacional, que yo creo que es un partido que está absolutamente extraviado estas últimas 3 semanas. Se nota una ausencia de conducción y de domicilio político. Yo siempre, esto es como un viejo dicho en el mundo electoral, siempre las personas votan por originales, no por copias, y Republicano es el original conservador en Chile. Entonces, que se acerquen ahí, están perdiendo una oportunidad para haber ensanchado y haber refrendado lo del comité de expertos. Yo entiendo que muchas de esas enmiendas había que presentarlas, porque si no, ¿para qué estamos? Y porque hay cosas que son perfectibles. Lo del comité de expertos tenía espacios de perfección o de tratar de arreglar algunos temas formales, pero eso no implica retroceder culturalmente 100 años con respecto a los temas que está promoviendo el Partido Republicano. Quiero tomar lo que dice Axel. ¿Qué pasa en RN? Tomás, tú conoces bien la interna, las fuerzas, hay una elección a puertas. ¿Cuánto influye eso? RN está sometido a una doble presión. Internamente es un partido de fracciones y esas fracciones están en disputa. Y la segunda es la más importante, que es la hegemonía de la derecha. Y ahí Republicanos tienen una agenda muy marcada en la cual, bueno, hoy día la propia declaración de Chile Vamos, ¿no es cierto?, dice que hoy día se van a coordinar, hoy día van a tomar la agenda, es decir, no habían hecho nada en el comienzo. Yo creo que tiene un problema profundo y una elección puede darle un aire, pero no va a resolver el problema de fondo, que es, a mi modo de ver, colocar una barrera respecto a Republicanos. De otra manera, no se entiende una posición política. Ahora, me imagino que quien gane esa elección va a definir cuán cerca o cuán lejos de Republicano va a estar. De las opciones que conocemos hasta ahora, que probablemente no son todas las que lleguen, ¿no? Estoy pensando en la senadora Paulina Núñez, en Francisco Rego y senador Galilea. ¿Cómo analiza? Y probablemente existe una cuarta, no sabemos, sí. En estas cosas siempre aparecen o alguna de ellas no va a llegar al final. Esa determinación de quien gane va a marcar la línea, sin duda, porque ahí uno identifica claramente, uno está identificando un sector conservador, un sector más cercano al presidente Piñera, otro que pretende buscar una cuestión más social cristiano y quizás una cuarta que no sabemos dónde va, ¿no? Sí, yo creo que esas almas son las que se están disputando y eso es lo que va a determinar al final la línea política. Antes había 2 almas, ahora hay como 4. No, siempre han habido muchas, pero las almas se expresan ahora mucho hay más fuerte. Hay almas viejas también, claro. Y almas jóvenes. Pero hay un tema que no están mirando, profesor, yo creo que tiene que ver con el sentido de dónde se ubican políticamente. Yo creo que Evópoli está tratando, que el partido más pequeño en esta alianza, está entendiendo bien que va a quedar un espacio grande. Pero Evópoli, el Renovación Nacional tiene que entender, o tiene que empezar a entender el diagnóstico que la fuerza republicana se produce no por un tema valórico, esencialmente. O sea, dentro de la votación de republicano no hay que sobreleer lo valórico. Claro, porque en el fondo la gente dice, bueno, pero el republicano es el partido más grande. Es la misma lectura que están haciendo a Prodignidad con respecto al triunfo de Boric en segunda vuelta. Confundir lo que es una mayoría electoral con lo que es una mayoría política. Las personas votaron Partido Republicano en un minuto donde el rechazo era muy fuerte de septiembre, pero estaba evidentemente marcado por la muerte de los 3 carabineros, por una agenda absolutamente de mano dura que pedía a la gente con respecto al tema de seguridad y antidelincuencia. Entonces, pensar que eso va a durar eternamente, claro, eso no ocurre. Y segundo, comprar boletos en verde a endurecerse como partido. Pero fíjate que hay una suerte de símil. Aquí es la misma tensión que hubo entre la ex nueva mayoría y el Frente Amplio. Absolutamente. Sí. Hoy día aquí estamos en lo mismo, pero en otro sector político. Y hay que leer bien las elecciones. Ese es el mensaje. Bien, es lo que vamos a hacer en la mesa de análisis de los lunes, como siempre. Tomás, Axel, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches. Le contamos ahora